Ya, gracias. Pero chicos, como ustedes se dan cuenta, yo para poder salir, que se me vea en la cámara, yo me tengo que alejar de la pantalla. Y si mandan un mensajito, no veo. Yo soy ciego, ya les he dicho ya. Salen los mensajitos y no lo veo. Entonces, prendan el micro. Ya, muy bien, gracias por avisarme. Entonces, me quedé en lo positivo, ¿no? Lo positivo de este gobierno. Ya vemos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Se podría decir incluso que gracias a él, a la idea que tuvo, ¿no? Esta idea que nació de él, de que nosotros, o que nuestro país tenga un himno, ¿no? Y bueno, y salió el gran, y grandioso y hermoso himno que tenemos nosotros, ¿no? Considerado entre los mejores. No voy a decir que es el mejor himno del mundo, pero está considerado entre los mejores, ¿no? Entre los más bonitos que hay. Entre los 4 o 5 himnos más hermosos, ¿no? Que hay. Muy bien. Otra cosa importante de su gobierno, de San Martín, es, por ejemplo, que San Martín se dio cuenta que el Perú no tenía un ejército. El ejército que había venido acá a ayudar al Perú a lograr su independencia era un ejército formado por argentinos y chilenos. Y uno que otro peruano. ¿Ya? Pero un ejército peruano no existía. No había un ejército peruano. O cómo iba a haber también, ¿no? Si el ejército era un ejército español y obviamente los españoles no iban a permitir que hubiera un ejército peruano, ¿no? Entonces San Martín dio el decreto ley que tenía que formarse, ¿no? Y dio el puntapié inicial para que se formara el primer ejército peruano, que era muy necesario porque ya era obvio que muchos argentinos y chilenos ya no iban a querer quedarse a seguir en esta guerra, sino se iban a retirar a su país. Entonces necesitaba formarse un ejército peruano. Entonces, ese primer ejército peruano fue creado por orden de San Martín. Ahí tenemos otra cosa positiva. Ahí van dos. Tres. Una tercera obra tiene que ver más con la cultura, con lo intelectual, ¿no? ¿Qué cosa hizo? ¿No? Fundó lo que conocemos ahora, no sé si lo conocerán, o de repente han escuchado hablar, fundó lo que es la Biblioteca Nacional. Esa Biblioteca Nacional, ese edificio hermoso, grande que queda en la Avenida Bancay, ¿no? Si no conocen, me digo, queda ahí en la Avenida Bancay, fue fundado por él, ¿no? Ya sabemos lo que es una biblioteca, ¿no? ¿No? Entonces esta biblioteca es la biblioteca principal de nuestro país, donde vamos a encontrar una serie de libros antiguos, documentos, ¿no? La sección de la hemeroteca donde están los periódicos, incluso periódicos de hace 100 o 150 años se encuentran ahí, ¿no? Bueno, pero esa biblioteca que ahora, bueno, ahorita no se puede ir, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Cuando pase todo esto les invito a que vayan, ¿no? Vayan y conozcan. Fue, ¿no? Creada o fue fundada en el gobierno de San Martín, la famosa Biblioteca Nacional. Esa biblioteca que fue incendiada por los chilenos en la guerra con Chile, y de la cual los chilenos se llevaron muchos documentos, mucha de nuestra historia, los libros de nuestra historia que cuentan sobre el virreinato y todo eso, se lo llevaron los chilenos cuando invadieron Lima e incendiaron la biblioteca, ¿no? Lamentablemente, mucha de nuestra historia está en poder de esos señores, ¿no? De Chile, ¿no? Entonces, bueno, esa biblioteca fue fundada por San Martín. Ahí van tres. Otra obra importante, tiene que ver con el aspecto humano, ¿ya? Con el aspecto humano. Entonces, este lado habla muy bien de San Martín, habla muy bien, pero finalmente San Martín siempre se dejó influenciar por la aristocracia limeña, ¿no? Por aquellos aristócratas que ya les mencioné que se acomodaron a esta situación, que primero no querían la independencia y luego se acomodaron. Bueno, esta obra no la pudo hacer, no la pudo terminar por completo por culpa de estas personas, ¿no? ¿Y cuál es esa obra? Esta obra es una ley de San Martín que se llama la ley de los vientres libres, ¿no? O la ley del vientre libre. ¿Qué quiere decir? Te explico. San Martín dijo que cómo era posible que siendo ellos propulsores de la libertad y de estar luchando por la independencia y de ser personas libres, cómo era posible que siendo así, acá existiera la esclavitud. ¿Por qué, si nosotros estamos proponiendo la libertad, liberarnos de España, cómo puede ser posible que los negros sigan siendo esclavos? Entonces San Martín dio el decreto de la libertad de los negros, ¿no? Los negros ya no iban a ser esclavos. Y ahí viene el problema. Los aristócratas, los personajes más importantes de la aristocracia limeña,
pusieron el grito en el cielo, y dijeron, ¿cómo es posible que vas a hacer eso? Yo he invertido mucho dinero, ellos trabajan para mí, no les convenía, pues, a estos aristócratas, dueños de los esclavos, no querían que San Martín diera esa ley, ¿no? Entonces comienza la discusión entre San Martín y estas personas, y finalmente San Martín va a ceder, ¿ya? Pero cede a medias, ¿no? Por eso no fue completa esta obra. ¿Por qué? ¿Por qué a medias? Te explico. Entonces San Martín, al ver esta situación, da la ley del vientre libre. ¿Qué quiere decir el vientre libre? Que a partir que los negros que nacían a partir del 28 de julio de 1821, o sea, los negros que nacieron a partir del día que él proclamó la independencia, ya no eran esclavos, eran libres. Y los negros que habían nacido antes, seguían siendo esclavos. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo se dice? Por no pelearse con los aristócratas, entonces se dio un poco, pero les dijo, bueno, está bien, los que son tus esclavos van a seguir siendo tus esclavos, ya no los voy a liberar, pero a partir de ahora, todo negro que nazca a partir del 28 de julio, ya no puede ser esclavo. ¿Ya? Por eso sale lo del nombre del vientre libre. ¿Ya? Entonces, está bien, en cierta forma, y está mal, ¿no? Porque la libertad no se puede, la libertad de una persona no se puede determinar porque si naciste un día o naciste otro día, ¿no? ¿No? ¿O sí? La libertad de una persona es libre no importa el día que nazca, ¿no? Pero en ese momento, bueno, estamos en otra época de la historia de la humanidad y San Martín tuvo que ceder, ¿no? Y solamente pudo lograr que los negros nacidos después del 28 de julio de 1821, el día que proclamó la independencia, solo a partir de ese momento, esos negros que nacían a partir de esa fecha eran libres. Los otros van a seguir siendo esclavos. ¿Y todo por qué? Por no pelearse con los aristócratas de Lima, ¿no? Con la gente más poderosa de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, esa es otra de las situaciones que se van a dar durante el protectorado, durante el gobierno de él, ¿no? También una cosa importante que tiene que ver con la cultura es que también va a decretar la fundación de la primera escuela para profesores, ¿no? Él dijo que es importante la educación y es importante que se formen profesores, que se formen educadores, ¿no? Entonces él también va a decretar eso, que se va a crear una escuela para profesores, ¿no? Para que estudien ahí las personas que quieran ser profesores y que quieran enseñarle a los niños, ¿no? Entonces San Martín estaba preocupado por eso y también dio esa obra, ¿no? Entonces miren, ahí tenemos 5 obras muy importantes, ¿no? La única que como que no la pudo realizar por completo fue la de la liberación de los esclavos. No pudo liberar a todos, ¿no? Solo pudo liberar a unos cuantos, ¿no? Entonces, ahí vemos lo positivo, ¿ya? Ahora vemos lo negativo de San Martín. San Martín tenía metido en la cabeza, una idea, y esa idea tenía que ver cómo se iba a gobernar el Perú una vez que se lograra la independencia. O sea, una vez que los españoles ya sean derrotados, los españoles que estaban en la sierra, ya terminara la guerra, San Martín iba a entregar su cargo de protector, entonces el Perú se iba a empezar a gobernar. ¿Y cómo iba a ser el gobierno del Perú? Entonces, la idea de San Martín era implantar una monarquía constitucional, ¿ya? Mientras que la mayoría de peruanos no querían eso, querían una república. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Te explico. La república, por ejemplo, lo que la mayoría de peruanos querían en ese momento es lo que somos ahora, ¿no? El sistema de gobierno que tenemos, ¿no? Nosotros somos una república independiente, una república democrática donde nosotros, los mismos habitantes del Perú, elegimos a nuestras autoridades, a nuestros representantes, elegimos a nuestro presidente, ¿no? Entonces, esa era una idea, la idea de los republicanos de ese, querían elegir a su presidente. Mientras que San Martín quería establecer él quería que los peruanos establezcan una monarquía constitucional. Eso quiere decir, si digo monarquía, quiere decir que el que iba a gobernar el Perú tenía que ser un rey. ¿Ya? ¿Y de dónde íbamos a sacar un rey nosotros acá en Perú? Si nosotros estábamos luchando por separarnos del rey de España, ¿no? Entonces San Martín sostenía que no estábamos preparados los peruanos para gobernarnos nosotros, que no sabíamos, no íbamos a fracasar y que era mejor que venga alguien de afuera y nos gobernara. Entonces, San Martín cometió otro error y le encargó a 2 personajes de su gobierno que viajen a Europa
y que buscaran un príncipe. En ese momento Europa estaba lleno de reyes, de príncipes, que buscaran, hablaran con varios príncipes europeos y le convencieran para que venga a gobernar al Perú. Pero ese reinado iba a ser controlado por una constitución. Por eso dice monarquía constitucional. O sea, iba a haber un rey, pero también iba a haber una constitución que iba a controlar al rey. Eso quería San Martín, ¿no? Entonces muchos peruanos, a partir de ese momento, muchos peruanos ya veían con malos ojos a San Martín, ¿no? ¿Cómo es posible que estamos luchando por expulsar a los españoles, separarnos del rey de España, y luego finalmente vamos a ganar la guerra para traer otro rey? Ahí comienzan ya los problemas, ya con San Martín se agravan, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí, si yo hubiera vivido en esa época, yo no lo hubiera apoyado a San Martín, yo hubiera sido de la idea de tener una república, no una monarquía, ¿no? Si no, ¿para qué no hubiera tenido sentido luchar tanto tiempo, durante 70 años que duró la guerra de la independencia, para que finalmente, luego de ganar la guerra, volver a traer un rey, ¿no? Entonces, pero San Martín estaba empecinado en hacer eso. E incluso, como les dije, ya había enviado una comisión, dos integrantes de su gobierno ya estaban en Europa buscando un príncipe para convencerlo para que venga al Perú a gobernar. Entonces, eso es algo de las cosas que van por el otro lado, de lo negativo, por así decirlo, de San Martín, y que provocó también que comenzara a ganarse enemigos en el Perú. Ahora, otra cosa es también que San Martín comenzó a fallar en su intento de derrotar a los españoles, ¿no? Estaba siendo derrotado por el ejército español, y entonces San Martín volteó sus ojos hacia el norte, ¿no? Hacia el norte del Perú, hacia lo que es la Gran Colombia, o la región de Ecuador, y viajó a Guayaquil a entrevistarse con Simón Bolívar, que es el otro libertador, ¿no? Tenemos dos libertadores, San Martín, que vino del sur, y Bolívar, que vino del norte, ¿no? Se entrevistan los dos genios de la independencia americana, ¿no? Con caracteres muy diferentes, ¿no? Pero muy diferentes los dos, uno más ambicioso que otro, ¿no? Y esta reunión que tuvieron en Guayaquil fue un fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque San Martín, por más que hizo todo lo posible por convencer a Bolívar de que viniera al Perú y lo ayudara a derrotar a los españoles, no lo pudo conseguir. Entonces, este es otro punto negativo del gobierno de San Martín. No pudo convencer a Bolívar. Pero acá, más que San Martín haya sido el problema, acá el problema era Bolívar. Bolívar era un personaje muy, pero muy ambicioso de poder, y Bolívar no veía con buenos ojos que San Martín estuviera acá, lo veía como una sombra, lo veía como alguien que lo iba a opacar, ¿no? Y Bolívar quería tener el poder él, ¿no? Y veía a San Martín como un estorbo. San Martín se dio cuenta y le dijo, ¿no? Le mencionó que yo me pongo a tus órdenes, pero tienes que venir al Perú a ayudar. Tú eres el que va a liderar. Y San Martín, y Bolívar igual no quiso. A pesar que San Martín le dijo eso, Bolívar no quiso venir, ¿no? Entonces, San Martín regresa, ¿no? Decepcionado, vio que todo se estaba viniendo a pique, no tenía un gran ejército para poder enfrentarse a los españoles, entonces decide renunciar. ¿Por qué renuncia San Martín? Porque renunciando y yéndose del Perú, eso iba a ser el motivo para que Bolívar por fin pueda venir y terminar la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, en cierta forma, San Martín se sacrifica, renuncia. Antes de renunciar, ojo, esa es otra obra, inaugura el primer congreso que ha tenido el Perú, ¿no? En septiembre de 1822 se inaugura el primer congreso que ha tenido nuestro país. Una vez inaugurado el congreso, San Martín se saca la banda de protector del Perú, la entrega al presidente del Congreso, que se llamaba Luna Pizarro, da un pequeño mensaje y se va del Perú para siempre, ¿no? Nunca más regresó, ¿no? Entonces, todo esto que he contado es lo que sucedió en un año de gobierno del libertador don José de San Martín. Gobierno que es conocido en la historia como el protectorado, y donde ocurrieron todos estos acontecimientos, ¿no? Principalmente el enfrentamiento de los peruanos que querían establecer una república
y por el otro lado San Martín, que quería establecer una monarquía constitucional. No hubo una discusión, también separó a muchos peruanos. Muy bien, a continuación tenemos la práctica, que la vamos a visualizar ahora. Antes de de compartir la práctica con ustedes, ¿quiénes ya la tienen impresa? A ver, muéstrenme. Hay varios que están con la cámara apagada. Prendan su cámara, por favor. ¿Alguno de ustedes ya la imprimió, chicos? Ah, veo ahí, lo tiene Christopher. Ya, la vamos a mostrar entonces. Esa práctica, la foto de esa práctica pegada en el cuaderno, la tienen que mandar hoy día, no mañana. Solamente hasta hoy día lo he puesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo voy a resolver acá con ustedes ahorita. Entonces, si va a estar resuelta acá en la clase, no tiene sentido darte 2 días, ¿no? Si ya va a estar resuelta. Entonces, hoy día mismo la vas a enviar, ¿ya? Entonces, ahora en la tarde la imprimes y respondes. Bueno, si no tienes la práctica ahorita, obviamente utiliza un cuaderno de borrador y ahí copia las respuestas para que después lo pases, ¿no? Vamos a ver. Un ratito, déjenme ubicarla. Ya está. Listo. Ahí lo tienen, chicos. Esa es la práctica de hoy día, ¿ya? La práctica de hoy día, el protectorado. Como vemos ahí está el título. ¿Cuáles son las características, no? ¿No? Específicamente no hay una forma de gobierno definido. Sí, no hay una forma de gobierno definido, duró 1 año. ¿Y por qué? Porque lo que dije, pues, había una discusión ahí. Estaban los que querían que el Perú sea una república y del otro lado estaba San Martín y sus seguidores que querían una monarquía, ¿no? Es por eso que el protectorado no tiene una forma de gobierno definida, ¿no? San Martín, es más, no asume como presidente, sino asume como protector, ¿no? Es un gobierno transitorio, exactamente, ¿no? La misma duración no lo dice, solo duró 1 año, ¿no? Hasta que se instala una asamblea constituyente, que es un congreso, ¿no? Que fue instalado por San Martín, ¿no? San Martín asume el título de protector de la independencia, protector del Perú, lo que ya hemos estado hablando. Ideal político. ¿Qué quería San Martín? A, quería establecer una monarquía constitucional. ¿Quién de ustedes me dice por qué se llama monarquía constitucional? Lo expliqué, ¿ah? A ver, Brandy, que está bien atento. ¿Por qué se dice que es una monarquía constitucional? A ver, les ayudo, ¿ya? Tienen que acordarse, chicos, porque yo lo he explicado. Porque lo gobierna un rey y está al orden de la Constitución. Exacto. Una monarquía constitucional es cuando un determinado país o un estado está gobernado por un rey, pero este rey está controlado, ¿no? O supervisado por una constitución. O sea, no es un gobierno de un rey como era en la época de la Edad Media, ¿no? Donde el rey hacía lo que le daba la gana, ¿no? ¿No? Este es un reinado, pero controlado o supervisado por una constitución. Por eso se llamaba monarquía constitucional. Eso era lo que quería San Martín. ¿Ya? ¿Qué más decía? San Martín envió una misión diplomática, ¿no? A Europa integrada. Acá está. ¿Quiénes fueron los que viajaron? Juan García del Río y Enrique Parocién. ¿Para qué viajaron estas 2 personas a Europa? A buscar un príncipe que gobernara el país. ¿Me entiendes? De repente yo en el examen pregunto, ¿quiénes integraron la misión diplomática que fue a buscar un príncipe a Europa? Acá está la respuesta. Juan García del Río y Enrique Parociennes. Fuera de eso, estas personas también viajaron a Europa a conseguir dinero para la independencia, ¿no? De esta manera se va a iniciar las deudas del Perú, ¿no? La famosa deuda externa que conocemos, ¿no? Obras del protectorado, ¿no? Se podría afirmar que durante el año o 12 meses que tuvo de vida el gobierno de San Martín en el Perú, bajo el título de protector, fueron muchas las obras que se realizaron en busca de echar a andar la República Peruana y sentar la base para su proyecto, la monarquía constitucional. Sin embargo, el punto más criticable
hacia la figura de San Martín en este año es la pasividad con la que se manejó hacia las tropas realistas en la Sierra Sur, dirigida por el último virrey del Perú, llamado La Serna. Prácticamente no se hizo nada, o casi nada, para derrotar a los realistas y consolidar la independencia del Perú, ¿no? Exactamente, San Martín prácticamente no hizo nada en ese sentido, ¿no? Obras, dice, declaró la ley de imprenta, creó la Biblioteca Nacional, acá está su primer director, Mariano José de Arce, dictó el reglamento de comercio, abolió, esto me había olvidado, importante, abolir quiere decir eliminó el tributo que pagaban los indios. Este tributo fue creado por los españoles, cuando conquistaron al Imperio Inca, los españoles se creían, bueno, tenían el poder, ¿no? Y obligaban a los indios, ¿no? A los indígenas a pagar un tributo, ya sea en moneda o en trabajo, ¿no? Entonces San Martín decía que esto tenía que terminarse y tenía que abolirse, ¿no? Entonces uno de los decretos de San Martín es eliminar el tributo que pagaban los indios. Acá está la ley de vientres, ¿no? Para los hijos de esclavos nacidos luego de la independencia, o sea, a partir del 28 de julio, ¿no? Creó la Legión Peruana de la Guardia, ¿no? Este es un cuerpo militar. Crea la banda de seda para las heroínas peruanas, como María Parado de Bellido o las hermanas Toledo, ¿no? Estas son mujeres heroínas porque murieron, ¿no? Luchando por la independencia, ¿no? Entonces San Martín creó una orden para ellas, ¿no? Para perpetuar su memoria. Reemplazó el Tribunal del Consulado, que era un tribunal español, por la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, anuló esta institución española, ¿no? Para instalar una institución ya con diferente nombre, ¿no? Abolió la mita, o sea, el trabajo de los indios, creó la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Creó la Escuela Normal de Varones, ¿no? Y aprobó la letra del himno nacional y la música, ¿no? Cantada el 23 de septiembre por Rosa Merino, la primera persona que cantó. Acá está el problema del debate, ¿no? El enfrentamiento. Miren esta parte. Este debate tiene como escenario el Perú, y los grupos enfrentados fueron los monarquistas y los republicanos. Los monarquistas que defendían la idea de traer un rey para que nos gobernara, y los republicanos que decían que nosotros teníamos que elegir nuestras autoridades. El tema central de este primer debate político era la decisión de cuál iba a ser el sistema político del Perú a partir de su independencia. Si una monarquía constitucional o una república unitaria. Miren acá, ojo con esta parte, entre los representantes monarquistas, o sea, los que querían traer un rey, tenemos a San Martín, a Bernardo Monteagudo, que era el gran amigo de San Martín y el que estaba también empecinado con esta idea, también a Ignacio Moreno, ¿no? Estas personas se respaldaron en dos periódicos que apoyaban esta idea. Esos periódicos se llamaban El Heraldo y el otro periódico se llamaba El Sol. Por el otro lado estaban los republicanos, donde estaba José Faustino Sánchez Carrió, Francisco Luna Pizarro, ¿no? Mariátegui, y todos se reunían alrededor de otro periódico que se llamaba La Abeja Republicana. Ojo con esto, La Abeja Republicana, ¿no? Defendía las ideas republicanas y el Heraldo y el Sol defendían las ideas monarquistas, ¿ya? Bien, y lo último de esta parte, se elige, ¿no? Lo que van a ser el Congreso, que se va a instalar el 20 de septiembre de 1822, y ante ese Congreso es que San Martín va a renunciar, ¿no? Acá tenemos algunas de las disposiciones de ese Congreso, ¿no? Cuando San Martín renuncia, como un homenaje, lo nombran generalísimo de las fuerzas del mar y la tierra, más una pensión vitalicia, ¿no? No sabemos si... Pensión vitalicia quiere decir que le iban a dar un dinero, ¿no? De por vida, ¿no? No sabemos si se llegó a cumplir eso, porque San Martín se fue tan molesto que nunca más regresó al Perú, ¿no? Se desautorizó a la misión García del Río Parosín. Esos dos personajes que se habían ido a Europa a buscar un rey, ya quedaron desautorizados. El Congreso no quería eso, ¿no? Muy bien, vamos a resolver esta práctica que tenemos acá. Primera pregunta. General argentino
al mando de las 2 expediciones a las sierras centrales, ¿no? Bueno, ese general, esa misión fue encomendada por San Martín a este general de acá, llamado Álvarez de Arenales. Entonces, ahí tiene que marcar la letra D. Álvarez de Arenales, ¿no? Lamentablemente este general fracasó, ¿no? Fue derrotado, siempre fue derrotado por los españoles, ¿no? Pero San Martín le encargó a él, ¿no? Que enviara el ejército a la sierra para poder derrotar a los españoles, y bueno, no lo pudo conseguir. Chicos, se va a cortar ahorita, tenemos que volver a entrar, ¿ya? Tenemos que volver a entrar para hacer la parte final, ¿ya? ¿Ya? Ahorita se va a cortar, entonces... Ya, profe. Ya tenemos la primera pregunta. Ojo que estoy diciendo que esto se envía hoy día. Esto se va a enviar hoy día, porque como lo vamos a resolver ahora, no tiene razón que yo diga que tienen hasta el sábado, hasta el domingo.